Ahí vamos a hablar de qué son los cuidados paliativos, mitos y verdades que pusimos a esta charla. Y me gustaría que sea participativa, por favor, ¿sí? Si bien hay una gran parte que yo tengo que hablar teórica, hay una parte donde podemos participar porque todos tenemos conocimiento sobre esto. En mayor o menor medida, todos tenemos un conocimiento basal. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es un modelo de atención que mejora la calidad de vida, tanto de pacientes como de familias, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o que limitan la vida. A través de la prevención, el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, de la evaluación y del tratamiento del dolor y otros problemas, pero no solamente lo físico, sino también lo psicológico, lo social, lo espiritual. Y en esta filmina vamos a compartir esto. ¿Qué son las enfermedades amenazantes o limitantes para la vida? Son aquellas en las que existe un riesgo de muerte. En general, se trata de enfermedades graves y o crónicas complejas, progresivas y o avanzadas, que afectan significativamente la calidad de vida de quien las padece y de su familia. Y acá les quiero preguntar, ¿qué se les viene a la mente? Cuando yo digo esto, ¿qué enfermedades son las que se les vienen a la mente? El cáncer. Número uno. Número uno. ¿Y después? Por favor, escriban, esto no es un examen, no es nada, pero así lo hacemos más lindo, más participativo. ¿Qué otras enfermedades se les vienen a la mente? Artritis reumatoidea, esclerosis múltiple. Bien. ¿Qué más? De las que te producen postración, estoy pensando. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguien? No sé si están escribiendo ahí en el chat. Perfecto. Pueden escribir por el chat que también los podemos leer, ¿sí? Lupus, ¿te han escrito? Bien. Parkinson. Bien. ¿Cuáles son los principios de los cuidados paliativos? Los principios de los cuidados paliativos es proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes. Reafirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No pretenden acelerar o aplazar la muerte, sino acompañar. Integran los aspectos psicológicos y espirituales de la asistencia al enfermo. Esto que muchas veces no tomamos en consideración. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como puedan hasta la muerte. ¿Sí? Y acá se me viene a la mente el caso de una señora que con su sonda nasogástrica y con su vía periférica jugaba con sus hijos a hacer rompecabezas en su casa. Brindan un sistema de apoyo para ayudar a la familia a hacer frente a la enfermedad del paciente y a su propia aflicción ante la muerte de él. Porque convengamos que cuando alguien tiene un familiar en la casa de enfermo, el problema no es solamente de esta persona, es de toda la familia. Atraviesa a toda la familia. Emplean un enfoque de equipo para abordar las necesidades de los pacientes y sus familias, incluida la orientación para afrontar la pérdida de un ser querido cuando sea pertinente. No es fácil transitarla, no es fácil transitar la muerte ni el duelo, ¿sí? Y también deberíamos estar ahí. Mejoran la calidad de vida y también pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad. Son aplicables en los inicios de la enfermedad, conjuntamente con otras terapias que procuran la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, e incluyen las investigaciones necesarias para comprender y controlar mejor las complicaciones clínicas dolorosas. Y esto es algo que es muy importante recalcar, porque muchas veces se considera que el cuidado paliativo está para cuando ya no hay más nada para hacer. Y ahora vamos a ver qué no es así. ¿Qué paciente necesita cuidados paliativos? Se lo estoy preguntando a ustedes. ¿Qué paciente creen ustedes que necesita cuidados paliativos? El que duele, el que le duele. La que tiene un síntoma, ¿o no? ¿Sí? Sí, dolor, vómito. Miren esto. Si yo te pregunto, ¿este paciente te sorprendería que muriese en el próximo año? Un paciente X, que se te venga a la cabeza. Algún conocido, algún paciente del hospital, algún paciente de la sana, algún paciente oncológico. ¿Te sorprendería en ese paciente que muera en el próximo año?
Si la respuesta es no, ya tengo un ítem, ¿sí? Otro ítem es que ellos consideren que tanto la persona como los profesionales como los familiares piensan que esa persona actualmente requiere medidas paliativas. Otro es la pérdida funcional. ¿Qué significa esto? Ese deterioro que nosotros vemos en el paciente, que no es el mismo del año anterior. Que el año anterior manejaba, que el año anterior iba a comprar, iba al supermercado, y ahora no sale de su casa. ¿Sí? La pérdida nutricional es la expresión clínica del deterioro nutricional o ponderal sostenido, progresivo y reversible, con la pérdida de más del 10% del peso en 6 meses. Miren la importancia de pesar al paciente, la importancia de preguntarle, ¿cuánto pesabas vos el año pasado en diciembre? Yo pesaba 85 kilos, doctora, y ahora 56. La multimorbilidad. Más de 2 enfermedades crónicas concomitantes de la enfermedad principal. ¿Quién no tiene diabetes, hipertensión? ¿Quién no tiene artritis reumatoidea? ¿Quién no tiene Parkinson? O sea, ¿quién no tiene una artritis reumatoidea junto con su cáncer? Uso de recursos. Más de 2 ingresos urgentes en centros hospitalarios en el último año. Y necesidades de curas complejas, intensas, continuadas. ¿Cuál de estos pacientes que se nos viene a la mente no ha tenido una internación aguda por una neumonía, porque se cayó, porque tiene una escara? Enfermedad avanzada. Hay criterios de severidad o progresión de la enfermedad crónica oncológica, pero también de la pulmonar, de la cardíaca, de la hepática, de la renal, de la neurológica. ¿Sí? Entonces, todos estos pacientes pueden beneficiarse de cuidados paliativos. Laura, pero ¿esto cambia mucho con la edad o no? No, No. porque un niño puede bajar de peso, un niño puede tener enfermedades crónicas complejas, un adolescente. O sea, todos lo asociamos como con el adulto mayor y lo asociamos con el paciente oncológico. ¿Sí? Pero no. Y miren ahora esta otra filmina que les comparto. Estos son los criterios, los indicadores específicos de severidad y progresión por patologías. Entonces, cada una de estas tiene criterios. Obviamente que la enfermedad oncológica es como que es la más fácil, pero fíjense en enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedades neurológicas, enfermedad como esclerosis múltiple, como Parkinson, enfermedad hepática crónica grave, enfermedad renal crónica grave, ¿sí? Una demencia. Acá están los criterios, después véanlo, tranquilos, el pago les va a quedar. Y Mariela nos comenta de que cuando hiciste mención en la importancia del peso, bueno, también para ajustar, seguramente viene más adelante, las dosis. sí, a ver, y con el peso viene una hipoalbuminemia. Y con el peso viene que el colesterol está bajo, que un montón de medicamentos que antes dábamos y que están bien prescriptos, hoy ya no los necesitan. ¿Cuántas diabetes se curan bajando de peso? ¿Cuántas hipertensiones ya no le tenés que dar? Y tenés que empezar a prescribir. Cosa que siempre estamos acostumbrados, esto. Bueno, yo estoy en la lista, esto no. Claro, la gente que va con la lista de lo que le hace al médico hace 10 años y lo tomas eternamente, porque le dijo, sí. siempre lo tiene que tomar. Bueno, no es tan así. Y esto es un instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos, que va a depender del paciente, que va a depender del entorno y de la familia, que va a depender de la organización sanitaria. Y por ejemplo, cuando nosotros veíamos esto, veíamos el caso de un paciente que esté en el medio de un pueblito en la cordillera. ¿Cómo hago yo para llevarle los recursos? ¿Cómo hago yo para que vaya la enfermera a controlarlo? ¿Cómo hago yo cuando hay escarcha? Para que los controles sigan estando, para que el paciente pueda ir al lugar de atención. ¿Cómo hago cuando este paciente vive solo? Y miren, paciente profesional sanitario es un ítem en la complejidad de los cuidados paliativos. Un niño, ¿sí? Una familia disfuncional. El vivir un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor y que no tienen una red de cuidado. Cuando nosotros vemos a una persona, no la podemos ver solamente a ella. Y acá esta herramienta, que es la valoración geriátrica integral, es maravillosa, porque no solamente vemos al paciente, lo ves en su conjunto.
Cuidar al que cuida. Y ver todas las esferas de esta persona. Estamos muy acostumbrados a ver solo la esfera física, ¿sí? Y muchos más los médicos, obviamente, ¿no? Y por eso se necesita la transdisciplina, porque no podemos tener todos los conceptos de todas las otras disciplinas. Tenemos que saber de las otras, pero no las podemos manejar con tanto lujo y detalle porque estamos especializados en una. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? Es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado para la detección de problemas, necesidades y capacidades del adulto mayor en las diferentes esferas: clínica, funcional, mental y afectiva, para elaborar en base a esto un plan de intervención multidisciplinar, un tratamiento y seguimiento a largo plazo con la finalidad de optimizar estos recursos, pero mejorando la calidad de vida de estas personas. Acá dice adultos mayores, porque la valoración geriátrica integral se usa en adultos mayores. Pero díganme si no es importante conocer de cada persona de estas esferas. La esfera clínica la conocemos todos. La esfera funcional, las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades avanzadas de la vida diaria. En las esferas mental, tanto lo cognitivo como lo afectivo. En la esfera social, el mapeo. ¿Qué red social tiene este paciente? ¿Y a qué te referís con la actividad básica, con la actividad integral? Bien, acá estamos. Ah, La esfera funcional, con las La vida básicas. cotidiana, sí, se usa mucho también para para sí, para los cursos. hacer la Bien, básica es ir al baño, poder vestirse, tener movilidad, poder tener continencia, poder alimentarse solo. Las actividades instrumentales es la capacidad para usar el teléfono, hacer las compras, preparar la comida, hacer tareas domésticas, lavar la ropa, utilizar transportes, manejar dinero y tomar su medicación. Porque puede ser muy funcional en lo básico, puede ir al baño, puede comer solo, puede vestirse solo, pero no puede ir a comprar solo. Sí, también entra en el juego y se combina contigo. ¿Sí? Y las avanzadas son las que presentan un mayor grado de complejidad y están relacionadas con la participación social. Voy a un club de ancianos, voy a un viaje que está organizado, ¿sí? Puedo planificar una fiesta, una salida, un viaje, o puedo también actuar proponiendo ideas para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, como diciendo, ¿sabes qué? Se necesita taxis que tengan capacidad de llevar a alguien en silla de ruedas. Qué Después, importante es la actividad social en los Sí. adultos mayores. y no sabes lo que fue la pandemia, Terrible. porque los protegimos, pero los aislamos y los deprimimos, y no veían a sus nietos, y no venían a sus seres queridos, no venían a sus amigos. Y no sé cómo se cuida. Estas son dos escalas que se suelen usar mucho en la enfermedad oncológica. La escala de Tarnowski y esta que es mucho más sencilla, que es el ECOG. ¿Sí? El ECOG 3-4 estamos complicados. El ECOG 3, el paciente necesita estar encamado más la mitad del día por la presencia de síntomas y necesita ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria, como por ejemplo vestirse. Y el paciente 4 permanece encamado el 100% del día y necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la higiene corporal, la movilización en cama e incluso la alimentación. Entonces, para mí, una pregunta es, ¿cuánto tiempo de día estás en la cama? Y esto ya me da el estado funcional del paciente. Lo que pasa es que los adultos mayores, por ahí, perdón Bueno. que te interrumpa, pueden estar mucho tiempo en la cama sin estar con un cáncer o con pero una... Pero vos estás en la cama mucho tiempo y sabés que lo que no usas atrofia. Claro, pero Sabés que vas a perder masa muscular, sabés que eso te da más riesgo, por ejemplo, de sarcopenia, más riesgo de caída, más riesgo de institucionalización. Pero lo que digo es que no hace falta que tenga un cáncer o una enfermedad terminal para que un adulto con depresión esté la mitad del día en la cama. ¿No? Y la depresión es una enfermedad Claro. crónica. Claro. Bien. La esfera social. Podemos hacer un genograma, tranquilamente, pero a mí me gusta más esta. ¿Quién te puede alcanzar un vaso de agua si vos estuvieras enfermo?
Porque puede tener 5 hijos, 3 viven en el extranjero, con una está peleada y la otra trabaja 15 días afuera. ¿Quién le alcanza un vaso de agua? Y capaz que la vecina tiene la llave de la casa. Y es importante saber que existe la vecina. ¿Sí? O que tiene una red de amigos. No sé, compañero de trabajo, alguien. Pero a veces nos encontramos que está solo. ¿Sí? Estas escalas están en la esfera mental. Por ejemplo, la escala de depresión. ¿Se ha sentido con poca energía? ¿Ha perdido usted su interés por las cosas? ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanza? Hasta acá vemos las respuestas. Y si hay respuestas afirmativas, seguimos con la siguiente. Después, la escala de ansiedad. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o a tensión? ¿Ha estado muy preocupado por algo? ¿Se ha sentido muy irritable? ¿Ha tenido dificultad para relajarse? Y volvemos a ver cuántas respuestas tuvimos positivas y si seguimos o no. ¿Por qué es importante ver ansiedad y depresión? Porque van de la mano. Un paciente que está con dolor, un paciente que tiene síntomas que están muy avanzados, probablemente las tengan y las tenemos que ir a investigar. A ver, sí, sigue. Estas otras escalas que uno puede usar para preguntar por la depresión, y estas no son para especialistas, estas son para el médico en general. O sea, no hace falta que sea psiquiatra No hace para falta que ser evalúe No hace falta ser psiquiatra. Vos podés hacer como un screening con esto. Y con esto vos vas a decir, che, a ver, me da 5 positivas, me da 10 positivas, me dan todas positivas. ¿Qué hago? ¿Lo manejo yo o lo mando a un psiquiatra? Pero por lo menos ya tenés una idea. Después, la esfera cognitiva, el mini mental test. ¿Sí? Que nosotros preguntamos qué día es, a dónde está, qué día de la semana, que recuerde 3 cosas, le volvemos a preguntar que recuerde 3 cosas. Este tiene que ver con el estado cognitivo del paciente y con la educación del paciente. Pero, por ejemplo, un set test es preguntarle, decime 10 colores, decime 10 nombres, decime 10 animales, decime 10 lugares, que cuando yo lo hacía a personas que habían trabajado en el campo, me decían oveja, cordero, vaca, gallina, ¿entendés? Me decían la estancia tal, el puesto tal, o sea, se ubicaban en su ámbito. Pero si a la tercera me decían oveja, y después me volvían a decir oveja, y después me volvían a decir oveja, ahí algo está pasando. ¿Sí? Y el test del reloj es hacer un reloj redondo con las manecillas del reloj. Vos le decís, marcame las 10 y 10 de la mañana. Y tiene que tener memoria para recordar que vos le dijiste las 10 y 10 de la mañana. Tiene que tener coordinación para marcar las agujas. Y tiene que anotar los números. Y he visto test del reloj muy alterados. Que no sabían ni a dónde poner el 12, o sea, personas que yo me aseguraba que ya tenían una escolaridad, ¿sí? Que sabían cómo Claro, instrucción. La esfera espiritual, esta de la que no hablamos, es una dimensión profunda del ser humano, que supone una búsqueda personal para encontrar el sentido de la vida, la enfermedad y la muerte, y la relación con lo trascendente. Algunas preguntas que uno puede hacer valorando la esfera espiritual. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le ayuda? ¿En qué o en quién se apoya en situación de crisis? ¿Qué le hace sentir seguro, a salvo? ¿Qué es lo que la gente valora más de usted? Y miren este cuestionario, que es del Grupo de Espiritualidad de España. Revisando mi vida, me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo. He hecho en mi vida lo que sentía que tenía que hacer. Encuentro sentido en mi vida. Me siento querido por las personas que me importan. Me siento en paz y reconciliado con los demás. Creo que he podido aportar algo valioso a la vida de los demás. A pesar de mi enfermedad, mantengo la esperanza en que sucedan cosas positivas. Me siento conectado con una realidad superior, la naturaleza, con Dios, como lo quieras llamar. Y las respuestas van desde nada, poco, bastante o mucho. ¿Qué es un síntoma? Y acá, por favor, escriban, ¿qué es un síntoma para ustedes? Vamos, así toma agua. ¿Qué es un síntoma?
A mí el que más me da miedo es el dolor. Pero, ¿qué es un síntoma para vos? Tan Sí, silenciado, me parece. un síntoma. Los síntomas son los que los pacientes manifiestan, como por ejemplo el dolor, lo que nosotros no podemos objetivizar y visualizar a través de una anamnesis. Perfecto, me encantó tu definición. Aquello que subjetivamente el paciente considera una molestia. ¿Qué síntomas se nos vienen a la mente? ¿En qué piensan? Ya acá Leticia dijo dolor. ¿Qué otros síntomas se nos vienen a la mente? Dolor es uno, sí. Otro. Peso. Cansancio, dolor, a ver, pueden llegar a tener depresión, ansiedad, Sí, todo. muy bien. Muy bien. El control de síntomas está dirigido a lograr la mejor calidad de vida posible. Esto se realiza mediante la anticipación, la prevención, la evaluación y el abordaje integral de los síntomas. Si yo sé lo que le está pasando a la persona, si yo sé con qué medicación está, por ejemplo, yo me puedo anticipar. Si yo le doy un opioide, sé que el opioide le va a dar constipación, entonces me puedo anticipar de esa constipación. ¿Sí? Y tengo que saber el mecanismo por el cual va a producir la constipación y actuar en consecuencia. Miren los síntomas en cuidados paliativos. Estas son la prevalencia de los síntomas. Astenia, anorexia, dolor, náusea, constipación, sedación, confusión, disnea. Para saber esto, los tenemos que buscar. Le comparto un formulario que puede ser autoadministrado, que lo puede completar el paciente con asistencia, un familiar o bien un profesional de la salud. Donde acá se preguntan muchas cosas. Por ejemplo, el dolor, agotado, náuseas, desanimado, mareado, pérdida de apetito, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno es que también habla de los problemas emocionales, también de los problemas prácticos, los problemas de información, la preocupación a nivel espiritual o religioso, los problemas sociales y familiares, los problemas físicos. Fíjense en todas las esferas que uno debería saber de un paciente. Y del 1 al 10. Personalmente uso esta. Si se siente agotado, si se siente somnoliento, si tiene náuseas, si tiene pérdida de apetito, constipación, dificultad para respirar, desanimado, nervioso, a ver si duerme bien, a ver si se siente bien. Y de esto le pregunto al paciente del 0 al 10. ¿Cuánto tenés? No, yo náuseas nada, doctora, pero no sabe cómo me cuesta ir de cuerpo. ¿En cuánto te cuesta? Un 10. Entonces puede que no tenga ninguno de estos, o alguno. Pero si nosotros lo preguntamos, sabemos con cuándo empezamos. Otro síntoma que dijiste, Dolor. dolor. ¿Y qué preguntamos cuando preguntamos de dolor? ¿Qué deberíamos preguntar? Miren lo que deberíamos preguntar. La Esta es intensidad, la mnemotecnia más fácil, que es Alicia. Aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad, qué lo atenúa, qué lo agrava. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente te dice, no, cuando yo camino me duele un montón, si estoy acostado no me duele. Listo. ¿Y a dónde te duele? Y me duele acá, me duele la cintura. Ajá, ¿y hacia dónde se te va? Y se me va para la pierna, se me va para el pie. ¿Y cuándo te apareció? Ah, cuando me caí. O sea, fíjate cómo. ¿Y cómo es? A ver, y describímelo con tus palabras. Le suelo dar este dibujito diciendo, bueno, a ver, dibujame acá, rayame acá como si fueras vos. Y no saben cómo ayuda este dibujo. Porque vos vas a buscar en ese lugar donde te lo están marcando y vas a buscar la tomografía y vas a hacer un examen físico dirigido a ese área y vos decís, mirá, le duele acá y encontraste una fractura en ese lugar. Encontraste una metástasis en ese lugar. Me da la impresión como paciente, lo digo, que nadie sabe mejor que uno dónde le duele. Y es el mejor agente de Es salud. que no hay otra manera. Dicen que en la anamnesis
es un fenómeno comunicacional. El paciente te tiene que contar y vos tenés que interpretar lo que te está diciendo el paciente. Pero no hay ningún estudio de laboratorio, no hay una tomografía, no hay nada que valore el grado de dolor y la calidad del dolor que tiene el paciente, salvo la verdad y la relación médico-paciente y el hablar y el decirle, Y cada paciente también tiene su umbral del dolor. bien, Y poner, acá está. poner en palabras, a Sí, veces a la veces. localización y con el esquema corporal. Mira, acá está poner en palabras. Porque a veces el paciente no sabe cómo es su dolor. Es como, hoy me dijo una paciente, es como si tuviera un cuchillo en el estómago. Dice, bueno, nunca tuve un cuchillo en el estómago, pero imagino que es así. Entonces a veces cuando no encuentran la palabra, les muestro esto y le digo, a ver, fíjate, lee si algo de esto a vos te suena. Ah, sí, es como esto. Me quema, me da comezón, ¿sí? Es frío, lo siento adormecido. Vos ya te vas haciendo una idea de qué clase de dolor puede ser, porque no todo es el mismo dolor. Hay escalas de dolor, ¿sí? Usemos la que querramos, y acá le estoy poniendo varias escalas, la numérica, la leve, moderada, intensa, máxima. Y acá siempre que cuento esto me acuerdo de una señora que tenía una fractura vertebral y me dijo, me duele como la puta madre. No, pero no entendí. ¿En qué escala busco? Muchísimo, salíamos de ese máximo dolor. Perdón, pero fue lo que me dijo la paciente. Fue muy gráfico. Podemos usar estas, podemos usar un termómetro, podemos usar esta de huevitos, ¿sí? Hay escalas para niños, o sea, la escala que nosotros querramos. Pero nosotros necesitamos saber con cuánto empezamos con ese dolor. Y también tenemos que saber cuál fue el máximo dolor en las últimas 24 horas, porque capaz que en este momento el dolor está controlado, pero tuvo crisis de dolor. ¿Y cuánto te dolió? 9. Ajá, ¿y el mínimo de dolor cuánto fue? No, el mínimo fue 2. ¿Y cuál fue el promedio? El promedio fue 4. Tuve 2 episodios nada más de mucho dolor. Ajá, ¿y cómo fue ese episodio de mucho dolor? No, porque la verdad que fue cuando, no sé, me llevaron al turno del médico y ahí me dolió. Y también tenemos que preguntarle a los pacientes cuál es el dolor tolerado. Y le pregunté a un paciente, yo con 7 ando re bien, doctora. Para mí un 7 era muchísimo, tenía que intervenir. No, yo con 7 ando bárbaro. Bueno, intentemos llegar a un 7 entonces. Y a ver si este dolor me va a interferir en el estado de ánimo, en la capacidad para caminar, en las relaciones personales, en el sueño, en la capacidad para divertirse. Y por qué no también preguntar en las relaciones sexuales, que es parte de nuestra vida, y si también nos puede interferir. Acá quiero hablarles de otra cosa, que son las trayectorias de la muerte. ¿Sí? Las trayectorias de la muerte, ¿es lo mismo todas las muertes? ¿Tienen la misma trayectoria? Dice que estos pacientes indudablemente en algún momento van a morir. Y siguen 3 trayectorias. Menos de un tercio son pacientes con cáncer, donde va a haber una pérdida de función en poco tiempo, una muerte que suele ocurrir en un par de meses tras el declive grave. Un tercio de los pacientes presentan insuficiencia de órganos, ¿sí? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que van a presentar sucesivas descompensaciones, pero la muerte suele acontecer de una forma brusca. Onda, hizo una neumonía, chavo, los 2 o 3 días se murió. O esos que presentan muchas internaciones, y vos sabés que cada vez que sale un escalón más abajo. Un tercio de los pacientes va a presentar una condición de fragilidad o senilidad, con deterioro mantenido, que será el que finalmente les conduzca a la muerte. Pero eventualmente pueden pasar muchos años. Díganme si la demencia no es eso. La demencia te deteriora, pero no te mata. Entonces, este es el modelo 1, el modelo de cáncer, donde mucho tiempo el paciente se mantiene como una inestabilidad, pero cuando empieza a deteriorarse, muchas veces se deteriora muy rápidamente. El modelo 2 es de las insuficiencias de órganos, por ejemplo el EPOC, la insuficiencia cardíaca, con esto, acá tuve una internación, salió, se mantiene estable otro tiempo, otra descompensación, pero fíjense que la inclinación siempre es hacia abajo. ¿Sí? Modelo de demencia, mucho tiempo con deterioro hasta que llega la muerte. La muerte encima no es por demencia.
pero también la demencia puede traer complicaciones que lo llevan a la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, que empieza a bajar de peso, por ejemplo, que hasta las enzimas esofágicas, es decir, las neuronas del esófago, del intestino, ¿entendés? Que tienen que generar peristalsis y empiezan a disminuir. Empieza a tener todo un deterioro en la parte esquelética porque se mueve menos, ¿sí? Más sarcopenia, más alteraciones electrolíticas, o sea, un montón de fenómenos bioquímicos que pasan con esta demencia. De hecho, fuera de lo bioquímico, se caen y se lastiman, ¿Sí? porque no tienen noción de, no sé, no ven el escalón, por ejemplo. ¿Y de qué se muere la Ya población? empieza a tomar medicación, Mucha medicación. ¿De qué se muere la población argentina? Miren, 25% cáncer nada más. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, 39%, enfermedades respiratorias crónicas, otras enfermedades no transmisibles, y nosotros solo asociamos cuidados paliativos con cáncer. ¿Cuándo iniciamos cuidados paliativos? Este es el modelo que nos gusta. El modelo que empieza desde el momento mismo del diagnóstico del paciente, ¿sí? Que puede ir conjuntamente con el tratamiento curativo. Que deberíamos también acompañar después en el duelo a sus familiares. Viste, Laura, que me parece que la idea es, bueno, cuando ya no hay más nada que hacer para curar, empecemos con los cuidados paliativos. Este es el modelo Ahí está. que Ese más se tiene- usa. Este Es el modelo que está en la mente. O escuchás en el... O escuchás. sí, no, ya está No, con cuidado. Ya Ya. está con cuidado paliativo. Ya no hay más nada para hacer. Entonces empiezan los cuidados paliativos. No, ¿por qué? Tendría que Nos han empezar. mandado, o sea, me han mandado pacientes que vos decís 3 días antes de la muerte, que vos decís, no ¿Qué puedo, puede hacer? no puedo ir mañana, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, o sea, también tener una relación de mucho tiempo, de años, te genera confianza, te genera empatía, te genera lazos, te genera haber podido charlar temas complejos, temas difíciles, que no lo puedes charlar 3 días antes de la muerte, ¿entendés? Y he tenido pacientes en paliativo 5 años, 7 años, o sea, desde que estaban en el hospital. Y mandé de vacaciones una paciente, o sea, hoy vi un paciente que se fue 10 días de vacaciones. Y está en paliativo. Sí, esa la pongo siempre. Y ahora va a salir la que se fue a Brasil. ¿Saben que había una ley? Hay una ley. En el 2022 hay una ley nacional de cuidados paliativos. Es importante que lo sepamos. ¿Sí? Miren, existe. Los objetivos de la ley son desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria, centrada en la persona, que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes o limitantes para la vida. Promover el acceso a las terapias, tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles, basadas en la evidencia científica y aprobadas en el país para la atención paliativa. Y promover también la formación de profesionales de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos. Eduardo Bruera, un médico argentino que está en Estados Unidos, oncólogo paliativista, y hace investigación en cuidados paliativos, porque también tenemos que saber si los fármacos que damos tienen eficacia o no. Todos los años, en el segundo sábado de octubre, se recuerda el Día de los Cuidados Paliativos, y el año pasado fue esto, desde 10 años de la resolución. ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto se avanzó en cuidados paliativos? Todos los años se pone un lema diferente. No dejar a nadie atrás. Equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Que cada uno tenga lo que necesite. Mi cuidado, mi derecho. Porque yo importo. Vida al final de la vida. Día Mundial del Hospice y Cuidados Paliativos en el 2022, y el lema era sanando corazones y comunidades. Y en el 2023, comunidades compasivas, juntos por los cuidados paliativos. Pero solo el 14% de los argentinos accede a cuidados paliativos. ¿Sí? Este fue un estudio de la doctora Minatel,
en el hospital Baldomero Sommer, Buenos Aires, que se llegó a esta conclusión, y cuando nos preguntan a los que hacemos cuidados paliativos, uno 10 y dice, 14 sí. era de la población. Este es en el hospital, Pero no sabemos si eran no sabemos, no, nosotros en general, solo el 14% accede a los cuidados paliativos de esta gran torta que vimos que tenía que acceder. Y ahora, a nivel Argentina, ¿cuántos médicos se dedican a paliativos? ¿Son pocos? Nada más que gracias a Dios somos más. Ah, no. Y lo ves en los equipos, o sea, en los grupos de WhatsApp de capacitaciones, lo ves en los referentes, ¿sí? Fue un gran retroceso que se haya desmantelado el área de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cáncer. Porque se hacían muchas formaciones, se mandaban medicación al interior de todo el país. Eran 8 personas, de las cuales quedaron 2. Como nos pasa con la capacitación de archivo. El recurso humano que necesitamos, como les dije, es multifactorial. Es multifactorial. Multidimensional. Es un equipo interdisciplinario. Médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, kinesiólogos, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, voluntarios, religiosos y chicos también los farmacéuticos. Porque también necesitamos ustedes que nos preparen preparados magistrales. Le vamos a atender más el teléfono porque no está. Este juro que lo robé de otro lado. Está perdonada, está perdonada. Entonces, las enfermedades crónicas en etapa avanzada, con una alta prevalencia, con síntomas de difícil manejo y refractarios, con una alta morbimortalidad, con deterioro progresivo de la calidad de vida, requieren cuidados paliativos. Para intentar disminuir el sufrimiento evitable y permitir una vida digna al final de la vida. Vamos a hablar de los mitos ahora en cuidados paliativos. Yo digo lo que debe pesar la hojita que le dan a un paciente cuando le dice interconsulta con cuidados paliativos. Sí. ¿Cuántos pasajes? Te voy a hacer posiblemente? una pregunta casi personal. ¿Y vos podés tener una enfermedad que necesite cuidados paliativos y que después, en vez de llegar a la muerte, te mejores y dejes de necesitar cuidados paliativos? ¿Sí? También. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si vos necesitaste un trasplante? Y después del trasplante mejoraste, seguiste diciendo tu vida. Capaz que estuviste en una situación de riesgo. Pero nosotros estamos para acompañar en esos síntomas y en ese camino tortuoso. O sea, ojalá que salgas de eso. Te lo pregunto porque yo, por ejemplo, a los 18 años me dijeron que tenía endometriosis. Y a los 18 años un médico me dijo, tenés una enfermedad que es crónica, progresiva e incurable, de la cual no te vas a morir. Pero a mí me afectó mi calidad de vida muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, hasta que me dejó de afectar porque me operaron y me hicieron una histerectomía. Y después, bueno, no necesité, pero eso pienso mientras que te escucho que esos años hubiera necesitado un cuidado paliativo seguramente. ¿Sí? 7 mitos sobre cuidados paliativos. Están indicados solo para pacientes oncológicos o con enfermedades terminales. Ay, Mirá. que justo te preguntaba. Son la antesala de la muerte. Se aplican cuando no funciona ningún otro tratamiento. Ah, ese es. Constituyen una alternativa de muerte digna. Suponen la administración excesiva de opiáceos. El dolor es inevitable y los cuidados paliativos no pueden hacer nada por remediarlo. Aceptar cuidados paliativos significa rendirse. Vamos a hablar uno por uno, ¿dale? Cualquiera que se enfrente a una enfermedad crónica o con necesidades de atenciones más intensas y especiales puede recibir cuidados paliativos. Y no hablamos solo de los adultos, porque también hay menores que pueden necesitar estas atenciones especiales. También existen cuidados paliativos para niños. Aparte, como te decía yo recién, yo hubiera necesitado por lo menos un psiquiatra y un psicólogo al lado mío cuando el médico me dijo a los 18 años tenés una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Y me lo tiró así como si me hubiera dicho, tomate una pastillita que la gripe en la semana se te pasa. ¿Y un paciente que ha tenido un accidente?
que queda mucho tiempo internado, institucionalizado. Decime si no necesita después volver a caminar, volver a hablar, volver a comer, volver a recuperarse nutricionalmente. Y que Claro. capaz que ha estado en el borde de la muerte y que capaz que se puede complicar también un montón de veces más hasta que salga de esa situación. Son la antesala de la muerte. Asumir que los cuidados paliativos solo se administran en los últimos días de vida de los pacientes es un gran mito relacionado con estos tratamientos. Tengo pacientes por años. Es más, de hecho, preferimos ese primer gráfico que les dije y no el segundo. Se aplican cuando no funciona ningún otro tratamiento. También es una falsa creencia, porque en muchas ocasiones, sobre todo si se logran iniciar los tratamientos paliativos tempranos, son el complemento perfecto a otros procedimientos. O sea, trabajamos con el oncólogo y con el radioterapeuta a la par, diciendo, bueno, listo, mirá, tiene dolor, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, a ver si funciona la quimio, a ver si funciona la radioterapia, juntamente con el tratamiento que podamos dar. Constituyen una alternativa de muerte digna. Los cuidados paliativos en domicilio o en centros hospitalarios no buscan el fallecimiento rápido y indoloro de la persona que los recibe. Buscan aliviar y mitigar cualquier sufrimiento hasta que llegue ese momento final. Supone la administración excesiva de opiáceos. Aunque es cierto que este tipo de asistencia requiere medicamentos como la morfina, esto no significa que se realice sin control y que deriven cierta adicción por parte del enfermo. Los opiáceos, bajo correcta prescripción médica, han demostrado aportar grandes resultados en esta lucha por el bienestar y la calidad de vida en momentos tan difíciles. Los opiáceos en el dolor, yo siempre los comparo con la insulina Sí. en la diabetes. La gente muchas veces cree, te dieron insulina, estás listo. Te dieron opiáceos, estás listo. Ya estás con insulina. Ya estás con morfina, sí. El dolor es inevitable y los cuidados paliativos no pueden solucionarlo. Precisamente uno de los objetivos de este tipo y de tratamientos es reducir o mitigar el dolor y el sufrimiento y aumentar el grado de bienestar. Uno de los pilares de los tratamientos son los opioides. ¿Hay mitos con respecto a la morfina? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Lleno. Por favor, los que están del otro lado, contesten. ¿Hay mitos? ¿Piensan que hay mitos? Porque necesito que acá sean muy participativos. Necesito que se vayan con todas las dudas sacadas sobre los opioides. ¿Qué dicen? Pueden escribir en el chat. Sí, pueden escribir, Bueno, Verónica dice que sí. Axel también, Sí, totalmente. Bien, vamos a ver. Los mitos alrededor del uso de la morfina, entendido como aquellas creencias erróneas que carecen de fundamento científico, están presentes tanto en los pacientes, en los familiares, en los cuidadores, como en el personal sanitario. Y tenemos que empezar a derribar estos mitos. Sí, acá veo también. Los opiáceos generan adicción. Si tomás opioides, sos un adicto. No, vos tenés que tener una condición psicológica, psiquiátrica, de querer tomar un opioide por placer. El paciente que toma un opioide lo toma por dolor, lo toma para control de síntomas. ¿Sí? Evitar su uso solo se puede usar en la fase final de la enfermedad. Falso, totalmente falso. El opioide se usa para el dolor de moderado a severo. Y no solamente se usa para el dolor, lo podemos usar para otros síntomas también. Solo la medicación inyectable es efectiva, la morfina oral es inefectiva, falso totalmente. La gran mayoría de mis pacientes está con morfina oral, está con metadona oral, ¿sí? Usamos la medicación inyectable y se usa también la vía subcutánea en aquel paciente que no tiene la vía oral. Pero no es que la morfina oral sea inefectiva. Sí tiene otra potencia diferente cuando la damos endovenosa, cuando la damos subcutánea, cuando la damos oral. Pero no significa que no sea efectiva. Sí, por ahí si tenemos un paciente con una vía y tiene problemas de delusión, no hay mucho que pensar. Su uso en altas dosis es una forma de eutanasia. Falso. Los opioides del tercer escalón, como la morfina, la metadona, el fentanilo, la oxicodona, no tienen techo. Le tengo que dar, si no tengo efectos adversos, hasta conseguir la dosis que le controle los síntomas.
El control del dolor requiere dejar al paciente atontado. Falso, queremos controlar el dolor, no queremos atontarlo, queremos que pueda disfrutar la vida. Y acá está la paciente que se fue a Brasil con su frasquito de morfina y estuvo una semana de vacaciones en Brasil tomando morfina porque tenía dolor. Fue el último frasquito de Chocha. Y tuvimos que llamar a Mariela, que hoy está en la charla, que nos prepare un té de morfina. Si se toman por mucho tiempo, después no será efectivo. Falso. Si bien puede haber un fenómeno donde el cuerpo se acostumbre, no es que después no va a ser efectivo. Y no es que si hago una rotación no puedo volver después al opioide inicial. ¿Sí? Y además no es tanto, o sea, yo todos los días, les juro que todos los días receto morfina, no es tanta el aumento que tengo que dar por este fenómeno que uno debe decir, ay, el cuerpo se puede estar acostumbrando. No es tanto. Laura, antes que pases a la próxima, ahí Carmen nos hace una pregunta: ¿con qué medicamentos no se debe combinar la morfina? Mira, se puede combinar con un montón. Sí, uno tiene que tener cuidado, sobre todo con los antidepresivos, que van a actuar por la misma vía, ¿sí? Para evitar el síndrome serotoninérgico, sobre todo. Pero se pueden combinar un montonazo. Yo tenía preparada la charla de dolor, algo pendiente, pero si quieren, en algún momento podemos hablar específicamente de dolor y de los medicamentos del dolor. Pero nada, se puede combinar con muchos más de los que uno piensa. Solo dar la medicación cuando tenga dolor. No, por favor. Esto lo vemos sobre todo en hombres, que se aguantan. Sí. No, yo la tomo cuando no doy más. No, Y muchas veces por los mitos. porque si no me voy a acostumbrar, doctora. El tema de que Y también. después cuando lo necesite no me va a hacer efecto. La morfina se toma por reloj, no se toma por dolor. La morfina dura, la rápida, de 4 a 6 horas. La morfina retard dura de 8 a 12 horas. Primero tengo que empezar con la rápida hasta titular, hasta saber qué dosis necesito y después la puedo pasar a la retard. Y voy a necesitar la rápida para hacer rescates. ¿Sí? Entonces, si la tiene que tomar a las 8, 12, 16, 20, 24, la tomará en esos horarios. Y acá viene la importancia del entorno, Sí. ¿no? Porque la comprensión, de asegurarte que Y, lo van a ejecutar. y hay otra importancia también. Estos son medicaciones crónicas. Y toda medicación crónica, vos no te acordás si la tomaste o no. Entonces las alarmas, entonces los pastilleros, entonces que alguien la supervise a ver si se la tomó o no se la La tomó. aplicación. ¿Por qué se creen que los anticonceptivos traen del otro lado los días de la semana? Porque te olvidas. La morfina causará euforia. Falso. Muchas veces el paciente está mejor, el paciente está más tranquilo, el paciente quiere hablar, el paciente está contento porque no tiene dolor. Y ahí es donde se confunde. Los opioides provocan depresión respiratoria. Falso. A ver, en la dosis adecuada, no nos debería dar esto. No le puedo tirar 3 kilos de morfina y sí va a tener depresión respiratoria. Pero si uno lo va dando en la dosis adecuada, como lo tiene que dar, no le tiene que dar depresión respiratoria. Es más, los opioides lo usamos cuando hay disnea. Morfina y codeína se usa porque actúan en receptores del cerebro que hacen que el paciente no sienta la sensación de falta de aire. Bueno, la morfina solo puede estar indicada por médicos especialistas en dolor. Cuando yo empecé a hacer cursos en el dolor, que fue hace muchos años atrás, yo decía, ¿por qué solo los anestesistas y los oncólogos pueden dar morfina si yo también soy médica? Y ahí empecé a hacer cursos de dolor y ahí también empecé a indicar opioides. Y ahí no empezó a torturar. La morfina solo sirve para el dolor, ya se lo dije, no sirve para la disnea, y en algunos casos, como el efecto adverso es la constipación, que es uno de los únicos efectos que no se pasa, las náuseas, vómitos, la somnolencia, la boca seca se pasan, pero la constipación no se va a pasar, la usamos también en el paciente que tiene diarrea. ¿Entendés? Esas diarreas que vos sabés que son oncológicas, que tienen otros mecanismos de acción, también lo pueden usar para esto. Si usan morfina es algo muy grave. Lo que hablábamos antes. Si vos te acabas de caer y te hiciste una fractura expuesta en estas hermosas callecitas que tenemos en estas medosas veredas de un día de invierno, no te vas a calmar con un paracetamol y con un diclofenac. La morfina se usa para el dolor severo, no si algo es grave o no. La morfina corta la vida. No, gente.
¿Ustedes sabían que la Organización Mundial de la Salud considera como fármacos esenciales para el tratamiento del dolor al paracetamol, al ibuprofeno y a la morfina? Mirá si es importante. La escalera de la OMS tiene 3 escalones, que acá yo voy a subir de acuerdo a lo que me dice el paciente. ¿Se acuerdan de esas escalas del dolor que les mostré? Bueno, en esas escalas yo subo. Si el paciente me dice que tiene un 10, yo no puedo empezar con un paracetamol a ver cómo le va, porque ya sé que nada, no le va a funcionar. Sí puedo combinar escalones. Puedo combinar el tercero con el primero. No puedo combinar el segundo con el tercero. No puedo usar un opioide débil como un tramador, una codeína, con un opioide fuerte como la morfina. ¿Sí? Pero sí puedo usar coadyuvantes. Por ejemplo, el corticoide. Por ejemplo, el antidepresivo. Por ejemplo, el anticonvulsivante. Por ejemplo, el paracetamol. Por ejemplo, la novalquina, que no se usa mucho para el dolor y es muy efectiva para el dolor. ¿Y ustedes sabían que el niño, miren, lo puse a propósito, charla del Instituto Nacional del Cáncer, estrategia bifásica en niños, hay solo 2 escalones, ibuprofeno, paracetamol o morfina? De hecho, tenemos disponible en la guardia pediátrica de nuestro hospital morfina. Está muy bien. Aceptar cuidados paliativos significa rendirse, nada más lejos que la realidad. Se trata de aceptar vivir lo que queda de vida en la mayor plenitud posible, con el calor y acompañamiento tanto de los seres queridos como de un equipo médico multidisciplinar que lo haga posible. La verdad arriba mito, gente. Es importante que empecemos a hablar con la verdad y que cada vez seamos más los que empecemos a derribar estos mitos. Porque es muy difícil cuando le decís al paciente te tengo que dar morfina y tiene todos estos miedos puestos en su cuerpo. Derribar un mito es eliminar un miedo. En resumen, el objetivo de los cuidados paliativos es conseguir la máxima calidad de vida posible para los pacientes y sus familias, con especial énfasis en tratar de facilitar a cada enfermo las circunstancias personales, externas o internas, que más puedan favorecer su proceso de aceptación y acceso a una muerte en paz. Gracias. Y me despido con esto, que es una cartilla que la pueden buscar en internet, que dice: comprender los cuidados paliativos es una responsabilidad de todos. Y son unas cartillas que hablan de los cuidados paliativos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Así que les dejo esa inquietud, les dejo esa tarea para la casa, que lo busquen y que lean. Porque a todos nos sirve esto. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Laura. Yo en lo personal te quería preguntar, te quiero hacer 2 preguntas. Una es que, por lo que he escuchado en la charla, vos tenés que hacer esta gran evaluación del paciente y ahí determinás y titulás cuánta medicación necesita, y puede ser que por ahí en el mostrador de la farmacia nos puede resultar excesiva, pero vos ya lo valoraste, ya lo... Hay pacientes que tengo con 50 miligramos cada 12 de tramadol y hay otros pacientes que tengo con 250 miligramos de tramadol. Y la dosis máxima son 400 miligramos de tramadol. Y no depende solamente del peso, sino... No. Depende si tiene insuficiencia renal, depende... a ver, un anciano no puedo subir de 300 miligramos, una insuficiencia renal no puedo subir de 100, un adulto normal, que qué sé yo, que se acaba de fracturar, no puedo subir de 400 porque el tramadol sí tiene un techo, pero la morfina no. Entonces, esto es un traje a medida. Cada paciente necesita su tratamiento individualizado. Y ahí uno tiene que ver la ventana terapéutica por donde entra. O sea, si el paciente tiene insuficiencia renal, hay cosas que no puedo usar. Si el paciente tiene una insuficiencia hepática, hay cosas que no puedo usar. Si el paciente es hipertenso, no puedo darle un diclofenac. Porque el diclofenac interfiere con un montón de cosas a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel gástrico. Pero un diclofenac, ¿quién no toma? Y encima diclofenac de 75 cada 12. Vos decís 150 es la dosis máxima. Toma la dosis máxima del diclofenac. Pero les da miedo tomar 3 tramadol por día. Por eso te pregunto, porque por ahí es bueno saber que, como vos decís, un traje hecho a medida, y que si está hecha la receta por un médico que es especialista,
Es eso lo que necesita el paciente. Sí. O con un médico que sepa mucho. O sea, yo en esto lo que siempre digo, para mí la capacitación es el que te va a llevar a saber manejar una insulina, que te va a saber manejar una morfina o lo que quieras. ¿Sí? Yo tengo dos consultitas. Espérate que yo te tenía dos. Y está Mariela. Yo también le quería hacer, no, yo le quería hacer otra. Quería preguntarte si en la vorágine de la vida diaria, en tu consultorio, vos tenés la libertad y el tiempo para hacer la evaluación así como nos has dicho a nosotros. Una primera vez para mí es 1 hora. Sí, doy fe. Y lo tengo 1 hora al paciente ahí. Y a veces se me hace corto. Y cuando es muy complejo, le digo a las chicas, dame por favor la primera vez. Y un seguimiento en media hora. Y te juro que estoy. Para que vean este tema de comprender que los cuidados paliativos es una responsabilidad para todos, yo, bueno, muchas veces te he llamado para que agregues turnos y demás, y bueno, siempre los agrega. No, y una vez la llamé para que el paciente ya estaba hospitalizado, ya estaba como que lo mandaban a cuidados paliativos, estaban 3 días para las muertes, y podía recibir al entorno, a la familia. Y esa familia fue desesperada y salió tranquila. Como que ahora estoy lista para acompañar la despedida. ¿Sí? Entonces esa es la importancia, ¿no? Y bueno, y la relevancia de llegar a tiempo desde el inicio, ¿no? Sí, sí. Exacto. Mi consulta apuntaba, no sé si puedo acomodar, pero es cuidados paliativos en la provincia. ¿Estás haciendo vos únicamente por ahora? No. Está David Encina en Calafate, está Carlos Echenone en Deseado, también está Gómez en Santa Cruz, está Tatiana Óstola en San Julián. Hasta donde nosotros sabemos, y el grupo de Sí, WhatsApp sí. que tenemos, digamos, de médicos, acá igual está Rubio, Osvaldo Rubio, que está haciendo conmigo, y está, bueno, de médicos estamos nosotros. Bien. Y la otra es, bueno, hay muchos farmacéuticos que trabajan en mostrador, por ahí creen o detectan a alguien que necesitaría cuidados paliativos. ¿Cómo sería el camino? ¿Ellos lo derivan de un médico o directamente No, pueden ir al directamente médico? tienen que venir con una derivación de otro colega. ¿Por qué? Porque somos pocos, el recurso es escaso, muchas veces no sé a dónde meter a pacientes. Si bien priorizamos los pacientes oncológicos, porque trabajo en el CEMPA, también veo pacientes con dolor crónico, pero si yo empiezo a dar la libertad que todo paciente vea, no tengo lugar para ver Por pacientes. eso te preguntaba si tenías la libertad y el tiempo de evaluarlo. Claro, si te tomas 1 hora y eso. Por eso por ahí no. Todos los días tenemos pacientes nuevos. Todos los días de toda la semana veo pacientes nuevos y que tienen diferentes cosas. O sea, Por eso por ahí estaba, a eso te estaba en pregunta, porque por ahí mañana en el mostrador se me ocurre a todos mandar a consultar. Es más, lo que debería haber son como diferentes escalones y cuidados paliativos, donde también haya más capacitación para los médicos de primer nivel de atención. O sea, yo estuve en el primer nivel de atención, sé lo que estoy hablando, pero también sé, por ejemplo, que remediamos también el tomador. Entonces, si tenés paracetamol y ibuprofeno, no podés hacer demasiado. Claro. O sea que tienen que ir con una derivación. Sí. Tenemos ahí a Mariela, te escuchamos, todo tuyo. Hola, ¿se escuchó? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerles a ustedes, chicos, los del colegio, y Laura. Yo estoy en Caleta, Olivia. Ay, sí, no te he eh, molestado. sí, el tema de la capacitación que se menciona acá para todos, los médicos tienen el tema de las recetas, que nuestra legislación farmacéutica tan vieja, ya después que hablé con vos, yo lamentablemente tengo que decirlo acá legalmente, uno acepta las recetas como vienen, porque está todo tan lejos, todo tras mano. Salud Pública no colabora con el control que les hace de las recetas de estupefacientes. Entonces, está todo como en contramano. Yo ya recibí una receta, creo que de Río Turbio, y la tengo que recibir como viene, porque no me puedo adecuar a los 10 días de tratamiento que dice la ley de estupefacientes. ¿Cómo hacemos para capacitar a los profesionales, a los ¿Es médicos? muy vieja la ley?
creo que Sí, es del 76, no sé si no me equivoco en el año. mirá, Es una ley que decía que solo podías prescribir para 10 días, que tenías que justificar la dosis que le ibas a usar al paciente. Entonces, claro, por ejemplo, tenías que hacer un frasquito de 10 miligramos, no sé, 10 mililitros, perdón, una cosa así, diciendo usa 1 mililitro cada 4 horas. Estoy exagerando con lo sí, del dosis, ¿no? Por suerte acá, yo hago, no sé, hace cuántos años, 2008 creo que estoy ya inscripta recetando opioides. El sí, Ministerio de Salud nunca me dijo nada, siempre puedo justificar y creo que soy una de las que más recetas de opioides da en la provincia. ujú, Y nada, yo tengo todo documentado, o sea, sé la dosis que tiene el paciente y si alguna vez me vienen a cuestionar, digo, sí, está con esto y esto. No doy de más, no doy de menos, doy lo justo. Pero está bien. necesitamos que el paciente tenga ese acceso a su opioide y que no Claro, venga sí, la semana entiendo. que viene. Porque te Sí, acordás sí, cuando Calafate nos mandaba la metadona y vos decís en invierno y cómo hacés y de qué te disfrazás si el paciente está con metadona? O sea, no le podés cambiar a un tramadol, porque no le funciona. Entonces, claro, por ejemplo, la parte del Instituto Nacional de Cáncer estaba en esto, esta ley también que salió, quería trabajar en la nueva legalización de cómo hacer las recetas y cómo prescribir opioides. Y por ejemplo, sí, acá nosotros, yo pido, bueno, cuando piden los chicos, pido más o menos 30 recetarios para mí y me durarán una semana, 10 días como mucho. Pero en Buenos claro, Aires me dan 5 o 10 formularios, planillitas, digamos, de recetarios y la tienen que pagar los médicos. O sea, el médico para recetar opioides tiene que ir al Ministerio de Salud y tiene que pagar esos vales. Acá hubo un intento desde la dirección del ministerio, te estoy diciendo un número al azar, pero ponele, porque se habló en una mesa redonda de trabajo que 5 sin costo y a partir del sexto lo iban a Ay, qué va. Voy frita, porque y también para farmacéuticos, los que tenemos que comprar. Lo que también. pasa es que creo que se busca, Pero bueno, justamente en la ignorancia se busca frenar, que se recete mucho, no sé, una cuestión de que no sé, no saben por si mí. por lo mismo. Sí. Entonces calculo que van por eso, por claro. algún precio. Pero bueno. Yo Y muchas veces después te quería, perdón, después te quería preguntar si tenés registro, antecedentes del uso de la morfina. En algún momento yo le presenté al hospital de acá de Caleta Olivia, pero no me dieron importancia, me parece que es porque no tienen los vales todos los médicos, el uso de la morfina en curación de heridas. Porque Sí, yo tengo sabía. alguna formulación con lidocaína y es que en Buenos Aires es muy conocido porque, Nosotros trabajamos en spray de morfina al 1%, lidocaína al 2%, y si no, en tipo un gel de morfina. sí, sí, También así con dimetil sí, sulfóxido, y meter que es sulfóxido, sí. para la piel sana, digamos que sí me ha servido mucho para el dolor como muy localizado. Y Ujú, también en algún curso nos dijeron que hasta el tramadol sirve local, como en esos receptores para disminuir el dolor. Pero sí lo he bien. usado. En úlceras complejas, dolorosas, también sirve, y mucho. Claro, O sea, nunca como por preparé lo eso acá. menos Nunca me llegó ninguna receta hasta acá, pero bueno. Bueno, eso, no, sí, gracias. yo tengo, si las necesitas, yo tengo las fórmulas y No, las yo he tengo, pero usado. yo tengo la fórmula, pero nunca me llegó ninguna receta para prescripta, decía yo. un pedido. Bueno, no nos Ningún piden. pedido, exacto. Nunca me llegó. Estamos en crisis porque va a ir a Caleta, de seguro. Bueno, No, sí, gracias. sí, las he usado y funcionan. Y te ayudan a Sí, ahorrar opioides de forma sistémica, ¿no? Porque le estás claro, inyectando la claro, cara. claro, claro. Sí. Bueno, gracias. Siempre sobre piel sana. No, con el dimetil No, no. sulfóxido sí, porque penetra, digamos, la barrera. La otra lidocaína con morfina, haces el spray o haces el gel sobre la úlcera, sobre la barrera, digamos, rota. Claro. ¿Alguna otra duda? No, pregunta en el chat, no hay. Sí, no se pide porque no estamos acostumbrados al periodo magistral, nos comenta Verónica Vera. Sí. Pero ahí hay poca especialidad medicinal, ¿no? No hay morfina como hay ibuprofeno. Son 2 o 3 marcas y nada más. Mira, la marca que más se usa es Neocalmax Sí. en todas sus presentaciones. Rápida, retar, ampollas, digamos, es lo que más se usa.
A nosotros nos partió el medio. Ale, estás por ahí, te estoy viendo tu nombre, así que sonaste. acá estoy, Laura. Nosotros Acá en estoy. el CEMPA teníamos morfina y metadona de plan nacional hasta hace el año pasado, ¿no, Ale? Se vencieron en Y junio del sí, año como el año pasado. pasado, sí. Sí. Bueno, era un placer hacer la receta, ir atrás, decirle, Ale, necesito 60, necesito 90, ya está, el paciente se iba. O sea, yo lo veía, le hacían la receta, el paciente se iba con la morfina. Y era un escenario ideal. ¿Y te acordás en algún momento, Vero, cuando empezamos en el hospital, no teníamos ni tramadol, que ahí hablábamos de hacer magistrales, ahí empezábamos con los jarabes de morfina? Pasa que, mira, por ahora, lo único que, nosotros, por lo menos lo que vemos en el hospital, lo único que está funcionando es el plan de archivero. Después el resto es como que bajaron las cantidades y la existencia, entonces hay que salir a hacer compras por parte del hospital, que bueno, se Sí, genera con la un demora circuito, en la vía administrativa. pero todos los planes nacionales han caído un poco. Tal cual. Y a nosotros la verdad que vimos la diferencia, esto de entregar rápidamente a tener que hacer la receta, a que haya stock, o sea, siempre con algún farmacéutico conocido, che, ¿tendrás tal cosa? Sí, tengo, bueno, listo, vayan a tal A veces farmacia. depende de la enfermedad que esté el paciente un día más, es mucho. Sí, Sí. morfina Y es ni hablar con dolor. Sí. de dolor. Lo condiciona totalmente. Y además, hoy por hoy, otro problema son los costos. Porque algunos tienen al 100%, otros tienen al 90%, otros tienen al 50%, y cuando yo le doy 3 cajas de tramadol, que vos decís uno cada 8, la vida media es 8 horas, o sea, tengo que dar cada 8 horas de tramadol. Ay, no, doctora, no lo puedo comprar porque no me cubre la obra social, o porque no sé qué, o porque me autorizan 2 y yo estoy tomando 3. Me permito hacerte una sugerencia, no desde donde trabajo ahora, yo antes trabajaba en la Caja de Servicios Sociales y era auditora, que de alguna forma se ponga la dosis, porque a nosotros como auditores, la gente que está arriba es, ¿por qué lo autorizaste tanto? ¿Para cuánto? No, pero es más, en el formulario de medicación crónica vos ponés qué dosis está tomando y en el triplicado vos ponés 10 miligramos cada 4, 15 miligramos cada 4. O sea, hoy por hoy tengo una paciente con para 35 miligramos de metadona en el día. El frasquito trae 50. Necesito 3 frascos. Y vos decís, ¿tanto le vas a dar? 10 miligramos. Yo llegué, mi dosis máxima con paciente he llegado a 45 miligramos de metadona al día y a 360 miligramos día de morfina. Lo que te digo es que por ahí, no sé si por ahí el paciente, cuando manda la receta a la caja, manda la receta, no manda la de archivo, sino que manda la receta donde dice la dosis. Un paciente tuyo, bueno, mi amigo nuestro, y nos ha pasado que tuvimos que llamar a Leti cuando todavía estaba en caja, porque el paciente había hecho eso, la receta de... Claro, no manda la receta donde dice la dosis, Claro, sino que manda la receta. Información para que paciente y demás, que justificaba y acortaba el vencimiento del periodo de cobertura para que puedan habilitar otra receta, porque si no, no llegaba. Si no, no le alcanza, porque digo, aparte está por ahí también Belén conectada, que hemos trabajado juntas, hasta que los chicos reciben la receta, la autorizan. Después, si esa receta tienen que decirle al paciente, mire, no tiene diagnóstico, o no tiene esto, o no, hasta que vuelve a dar la vuelta a la receta por todo el circuito administrativo. Yo en eso trato de ser muy cuidadosa en hacer las recetas, en explicar al paciente, en escribir, en hacer resumen de historia clínica. O sea, tengo todo lo que tengo que hacer para justificar todo lo que está usando. Y si bien hoy el tratamiento de charla no era de dolor, un paciente mío mínimo se va con 5 cosas. O sea, pensemos que el tratamiento tiene que ser multimodal, probablemente se vaya con un opioide, se vaya con un paracetamol, se vaya con una pregabalina, se tiene que ir con un reliberante, se tiene que ir con un laxante. Estoy hablando de 5 medicamentos, o incluso Por los decir, que han decidido que el final sea en la casa, sí, y no consiguen las presentaciones, el Laura se ocupa de Sí, que sí. le prestemos las Sí, ampollas, o porque no lo consiguen en la farmacia. ¿Hay María, con la mano levantada? contanos, María.
Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Mar. Bueno, miren, yo pertenezco, o sea, yo trabajo en el ámbito privado y bueno, las estaba escuchando, me parece perfecto todo el tema de las formulaciones y el ámbito hospitalario, pero yo le voy a contar una realidad que se produce en el ámbito privado. En el ámbito privado, la mayoría de los farmacéuticos no tienen una buena comunicación con el médico que prescribe. Entonces, el paciente lamentablemente anda ambulando de farmacia en farmacia con los recetarios, que a veces los médicos no se lo hacen como corresponde, no le hacen el recetario oficial, no saben que tienen que hacer el recetario numerado. Las farmacias podrían tener más stock de estupefacientes, pero no lo tienen porque no tienen una buena comunicación con el médico que lo prescribe, porque están todos en condiciones de tener un buen stock y así el paciente no tiene que andar ambulando y es muy triste estar ambulando de farmacia en farmacia porque no tienen el Neocalmans, no tienen la oxicodona, no tienen como corresponde, o le dan el medicamento y no le dicen que tiene que tener un antiemético porque puede llegar a tener vómitos. O sea, eso es lo que pasa en las farmacias privadas. Eso es lo que sucede. No hay una buena comunicación con Puede el ser médico. cuando lo receta un médico que no es Laura, digamos. Claro, sí, obviamente, sí, 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 sí. Sí, sí. en mi papel de indicaciones, abajo ya está. En caso de dolor, tal cosa. En caso de náusea, tal otra. Si está con constipación, tal otra. Entonces, no hay manera de que no esté porque ya en la hoja de indicaciones vos la has visto, Vera. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y no te abajo estoy, dice que no te para. entiendo. No, no estoy diciendo en tu caso, te estoy diciendo en No, 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 general. pero digo, eso es lo que debería. Claro. No, Ella no, por todas las supuesto. prescripciones. Obviamente. Hay personas que vienen a comprar un Neocalmán Retari y no traen recetario oficial. No, seguro. Y Dice el que la médico no mano se lo dio. prescribe el opioide, tiene que prescribir el antimético y tiene que prescribir el laxante, porque estos anticipamos al síntoma. Si sabes que le va a dar náusea. Y si le da náusea, Sí, te quitaste el medicamento, porque después, ¿quién va a querer tomar un medicamento que le da náusea? Claro. Lo que claro, no se pasa, lo prescriben. Lo mismo sucede con los parches de Bupriva, por ejemplo, se los dan y la gente abandona esos tratamientos porque no le dan el antiemético. Empiezan a tener vómito y lo abandonan el tratamiento. Por ejemplo, no estoy dando un que ejemplo. no les dan el laxante y no les explican a dónde hay que ponerlo, porque no se pone en el área de dolor, se pone en determinadas áreas. Por eso está bueno estas charlas para que todos podamos manejar como el mismo idioma, que sepan por qué es importante tener como diferentes parches. O sea, yo vi una señora con insuficiencia renal, ya estaba con tramadol, ya estaba con la dosis máxima de tramadol. ¿Qué le tuve que dar? Y fentanilo. O le daba fentanilo o le daba metadona, porque es lo que corresponde dar en una insuficiencia renal en diálisis. ¿Entendés? Entonces, tuve que hacer un buen resumen de historia clínica, justificarlo, el paciente está con dolor, está con esto, está con lo otro, listo, no había manera que no me lo prueben porque te estoy justificando que corresponde dar esta, exacto, dar esta medicación. Entonces, para mí Sí, estas charlas sensibilizan y ayudan a que todos tengamos el mismo idioma. claro, pero por eso te digo, tendría que haber una buena comunicación para que las farmacias tengan el stock mínimo para un paciente con cuidado paliativo, porque eso es lo que sucede, van de farmacia en farmacia. Bueno, la verdad, nosotros no la conocemos el consejo, por ahí se me ocurre hacer un recordatorio sobre todo el tema de vales y que lo difundan, no sé. Pero hay que ver si Porque lo a la conocen farmacia, todos los colegas. No sé si perdón, a la nosotros farmacia también le cuesta un si montón. quieren charlamos de dolor específicamente. Yo te iba a No, ahora, decir, pero no, te voy más a adelante. echar la de dolor. Pero incluso, no sé si es cierto, voy a decir una cosa que no tengo la seguridad, pero me comentaban la otra vez que había médicos que venían itinerantes de Buenos Aires y que recetaban, por ejemplo, morfina y la hacían en un recetario común porque vienen de Buenos Aires, en el hospital, y después la gente andaba deambulando buscando un médico que tuviera un vale para hacer la receta de morfina que le había dado el médico itinerante. Porque no, o sea,
para atender, calculo que están matriculados, para atender acá, calculo que están matriculados en la provincia, Les exigen. pero La no, matrícula en- no tenían los vales porque no los habían Consejo pedido, médico. porque los tiene que pedir el médico. Y Bueno, en el entonces, hospital hay los itinerantes, más allá que están matriculados en el consejo médico, sí, los vales los tiene el jefe de los servicios donde se maneja y se lo piden a. En todo hospital debería, por lo menos el director del hospital, ser el que maneja los vales. Y no es un trámite tan engorroso. O sea, uno tiene que hacer la nota, anotarse en el Ministerio de Salud y, Bueno, la y primera listo. O sea, sí, o sea, pero ya les digo, cualquier médico, no hace falta ser especialista, cualquier médico que esté capacitado en dolor y en opioides podría manejar tranquilamente, así como manejábamos en el centro de salud una insulina, se podría manejar un opioide. ¿Sí? Y sí, porque también para no lo nosotros hace. es engorroso comprarlo también. Para nosotros también es engorroso comprarlos. Y sin claro, embargo también tenemos que pedir los vales y hacerlo por cuadruplicado y pedirlos al ministerio y pagarlos. O sea, todo hay que poner un poco de cada lado. sí. Sí. Bueno, espero que les haya gustado. No sé, si alguien quiere decir si aprendió algo, siempre en un curso que hacíamos nosotros nos decían qué pensabas que era y qué pensás ahora que es. ¿Alguien quiere compartir eso? ¿Algo que haya aprendido? ¿O algo que se lleve hoy de esta charla? Te voy a leer un mensaje, dice Roberto Amut. El trámite de los vales ahora es personal, cada médico tiene que solicitarlo vía mail. Sí, vía mail. ¿Qué? No sé si querés adelantar la próxima. La próxima charla para el- Que- ¿O dejamos efecto sorpresa? No, les quiero compartir. está muy bueno. Es una charla que no la van a escuchar, creo, porque yo no la escuché, hice cursito y cursote, y sin embargo la hice, que es Vida después de la muerte desde una perspectiva médica. Creo que como sociedad, el mayor tabú que estamos viviendo ahora es hablar de la muerte. ¿Sí? Creo que se habla mucho más del sexo que de la muerte, y es algo que todos nos va a atravesar. Que en algún momento vamos a cuidar a alguien, vamos a cuidar a nuestros seres queridos, o que nosotros mismos vamos a transitar la muerte. Y empezar a hablarla como sociedad me parece que es un desafío que nos compete a todos. ¿Sí? Que tenemos que empezar, así como desmistificamos hoy algunas cosas de los opioides, empezar a desmistificar la muerte y empezar a prepararnos por algo que en algún momento lo vamos a transitar. Así que nada, los invito a una charla que la he dado varias veces, que siempre las encuestas posteriores a la charla son muy positivas, son que les ha gustado, que les ha servido, ¿sí? Que ha sido reconfortante. Ver, vos estuviste en alguna de las charlas, sí. Y aparte disparadora de muchas cosas que tocan diferentes esferas. Sí. Así que la próxima charla también va a estar a cargo de la doctora, pero va a ser Es eso, vida después de la muerte. ¿Qué dicen los médicos? Porque es científica, Evidencia. ¿qué dicen los médicos que estudiaron el proceso de morir sobre lo que pasa en este periodo? Es muy linda. Así Muy que interesante. Así que le agradecemos a la doctora que se tiene que ir y la esperamos en la próxima charla, no sin antes preguntar el nombre de la persona que está conectada como Galaxy.